para despedirnos, ¿qué te parece que hablamos, antes de que cualquier cosa pase, que hablamos sobre esta debilidad de la que se ha dado cuenta precisamente el Partido Demócrata, que existe en estos momentos, debilidad política, debido a una serie de situaciones, desde la guerra en Ucrania, la inflación, las serias problemáticas que han ocurrido en declaraciones en las que se ha visto también una especie de debilidad física, y lo digo con mucho respeto, del presidente Biden, de cómo ha sido utilizado también por los medios de comunicación tradicionales para el golpeteo, ha sido utilizado para golpetear también al presidente López Obrador. Ya lo mencionabas, que en el Universal decían, ay, bueno, pues AMLO llega con un Biden debilitado. Bueno, tú nos hablabas incluso de cómo es que es posible que se vaya a buscar otro candidato para que sea su sucesor, que no haya incluso una reelección. Y diste un nombre fundamental, un nombre que a mí me llamó mucho la atención, el actual gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un personaje que le ha cerrado la boca a muchas personas. Muchos de nosotros, yo viví en Illinois mucho tiempo, yo estuve ahí en Chicago, cuando él buscaba la gubernatura, arrebatarle de hecho al pasado gobernador republicano la gubernatura, pues mi esposa y yo decíamos eso, híjole, pues sí, este cuate representa a los demócratas, pero es igual, es otro de lo mismo, otro millonario, que tiene muchas influencias, otro Trumpcito, pero que dice ser liberal, y nos ha cerrado la boca a todos. Ha tenido una serie de políticas de justicia social ahí en Illinois, ha resultado ser pues un político pues muy distinto a lo que pensábamos iba a ser. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jaime? Yo creo que el problema en Estados Unidos es que desde que se eligió como presidente a Donald Trump, cualquiera cree que puede ser candidato a la presidencia, esa es la verdad. Y yo creo que el gobernador de Illinois está viendo cómo se entreabre la puerta a la posibilidad de desplazar a Joe Biden, y también el gobernador de California, Newsom, que también ha dicho, yo también quiero ser, pero claro, Kamala Harris, que es muy disciplinada, no ha dicho esta boca es mía por el momento. Es muy cierto que hay versiones de que a Kamala Harris la han arrinconado un poco, pero Kamala Harris también podría ser la sucesora. Esto en caso de que el partido decida retirar a Joe Biden de la reelección. El presidente Biden ha dicho que él está dispuesto a ser el candidato, sobre todo si se confirma las aspiraciones de Donald Trump para recuperar la presidencia. Vamos a ver si Donald Trump sobrevive las investigaciones, las pesquisas judiciales que hay en su contra, pero es interesante en cualquier caso el vacío de poder que se está produciendo en estos momentos en el seno del Partido Demócrata, y con una presidencia que está bajo mínimos. 30% de respaldo tiene el presidente Biden y 60 y tantos por ciento de rechazo. Es una situación bastante inédita en muchos sentidos, un presidente debilitado hasta ese grado. Pero yo creo que también hay un punto digno de destacar en este encuentro. No solamente se enfrentan un presidente que está debilitado por las circunstancias que has mencionado, Toño, es decir, la inflación, el tema de, sobre todo la inflación es lo que está pesando más, y es lo que le urge más resolver al presidente Biden, y va a ser uno de los temas torales de este encuentro. No solamente vamos a ver un presidente debilitado de Estados Unidos y un presidente muy, muy fuerte, muy fortalecido como López Obrador, sino también van a encararse dos presidentes que han encarado de forma muy distinta precisamente este problema, el de la inflación. Tú sabes que el presidente de México ha decidido subsidiar, por ejemplo, el precio de la gasolina. Eso le ha permitido contener la espiral inflacionaria que ya llega al 8%, y algo que realmente ya se siente en el bolsillo de muchos mexicanos. Pero en Estados Unidos la situación es realmente grave. Esta mañana, por ejemplo, los principales diarios de Estados Unidos ya consignan que el precio de las rentas de los alquileres está ya tan disparado
que ya no puede ser que suban más porque han alcanzado al parecer su tope. La gente está desesperada porque los precios de los alquileres se han disparado como nunca, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, y si a eso le añades la falta de mano de obra, en los sectores agrícola, cárnico, todo esto, pues te das una idea de la gravedad. Por eso, otro de los temas importantes, yo diría quizá el más urgente para Biden, es el tema de la inflación. La pregunta es, ¿va a haber un cruce de estrategias? ¿Estados Unidos va a aplicar las estrategias que está aplicando México para contener la inflación? Eso sería muy interesante saber, porque ¿qué va a pasar? Yo creo que uno de los anuncios claves precisamente para combatir el tema inflacionario va a ser las visas. ¿Por qué? Porque al tener mano de obra mexicana en Estados Unidos, eso baja, reduce la inflación. Porque, a ver, se los voy a explicar rápidamente. Cuando no hay mano de obra suficiente, lo que hacen los empresarios es alquilar, subir los precios de los salarios para hacerlos más atractivos, porque no hay gente que esté aceptando estos trabajos. Al elevar los precios de salarios, sube la inflación. Entonces, si consigues una cuota interesante de migrantes que van a trabajar, bajan las presiones inflacionarias en el mercado. Así es que uno de los grandes anuncios claves va a ser este tema de las visas, que van a incidir, esperemos, en el corto plazo, en la reducción de la espiral inflacionaria. Y otro de los temas va a ser la relocalización de las cadenas de suministro, que después de la pandemia se demostró que es mejor tener cadenas de producción en una misma región, es decir, en el mismo hemisferio, antes que llevarse, por ejemplo, las cadenas de producción a China, como ha hecho Apple, como ha hecho Walmart, como ha hecho mucha gente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que México y Estados Unidos van a acometer para reducir la inflación? Eso es tan importante como el tema de la migración, que en estos momentos, y ayer mismo lo reconocían líderes comunitarios que se entrevistaron con el embajador de México, decían que ellos consideran en estos momentos imposible, casi impracticable la posibilidad de una reforma migratoria, pero no quieren quitar el dedo del renglón, no saben si bajo la presidencia de Joe Biden va a ser posible esto, pero sí que van a seguir insistiendo. Así es que en estos momentos realmente los grupos tanto de Estados Unidos, los equipos tanto de Estados Unidos como de México ya tienen que estar planchados esos temas y solo es cuestión de horas para que una vez que se produzca este encuentro, ambos presidentes den a conocer quizá en una rueda de prensa conjunta o mediante un comunicado cuáles son los alcances de estos acuerdos pactados entre los dos países. Así es que sí está el tema de la sombra de la sucesión que persigue a Joe Biden, la revuelta al interior del Partido Demócrata, pero eso no tendría que ser un obstáculo para alcanzar acuerdos de principio que por lo menos sofoquen estas urgencias, esta espiral inflacionaria que está realmente matando políticamente a Joe Biden. La inflación es la que está cayendo como un mazo sobre la popularidad de Joe Biden y por eso la urgencia de acordar algo con México. La pregunta es, ¿escuchará Biden los consejos del presidente de México? Porque le dirá, mire, yo lo he resuelto así, presidente Biden, yo he decidido destinar parte de mi presupuesto para subsidiar el precio de la gasolina. ¿Usted está dispuesto a subsidiar a las compañías privadas como Chevron, como Exxon, como les va a dar dinero para que bajen el precio de la gasolina? Es una gran pregunta. Y esa es otra de las ventajas que tienen el hecho de que el Estado controle el mercado energético. Porque yo ya quiero pensar, imagínate aquí, Toño, si en México los dueños del mercado energético fueran Exxon, ESO, Mobil Oil, y que el gobierno mexicano les tuviera que subsidiar para bajar el precio de la gasolina. Otra cosa es cuando Pemex produce esa gasolina y el gobierno de México subsidia a Pemex para reducir el precio de la gasolina. Entonces, son muchas cosas los que están en el alero, si me permites, y aquí están cara a cara lo que es los daños que ha causado y sigue causando el modelo neoliberal en Estados Unidos y el modelo
que está reimplantando López Obrador, en la que hay una mayor intervención del Estado para controlar justamente la inflación, para que esta inflación no impacte en los bolsillos de la gente menos favorecida por la economía y afectada por el desempleo, su exclusión del mercado laboral, etc., etc., etc. Es correcto, es correcto. Creo que se suman una serie de situaciones al panorama que tiene el presidente Joe Biden, y creo que esto que planteas sobre cómo es que hay una detención absoluta de precios por parte de las compañías petroleras, pues exhibe en todo caso el fracaso del neoliberalismo. Creo que hay que plantearlo de esa forma, ¿no? Ese fracaso del neoliberalismo generalmente se busca plantear la idea de que Estados Unidos es una nación neoliberal por excelencia. No se fundó bajo esos principios y fundamentos. Eso ha sido determinado simple y sencillamente por sus gobiernos, pero hasta ahí con eso. Querido Jaime, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Ha sido una plática fantástica, muy interesante la que tuvimos contigo. Ah, miren, me está, corte,